a las 2 y a las 3 empezó a grabar. Le aviso cuando hay. Listo. Ahí están viendo el slide con la avispa, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, antes de empezar, feliz 25 años de Avispa. Fue un placer, un honor, es un placer, un honor estar con ustedes. Yo comencé en el 2002, muchos amigos, muchas interacciones, mucho trabajo, mucho crecimiento académico y profesional. Aquí mostraré algunas, ustedes están viendo esta cosa, ¿cierto? ¿Cómo quito eso? ¿Ustedes solo ven los slides o están viendo también sus fotos? No, solo No, los... estamos viendo las fotos también. Las fotos también. No, digo las fotos a la derecha de... No, solamente la proyección. Solamente, Ok. y donde yo estoy grabando sí se ven, pero se ve todo completo, no te preocupes. Ok, vale, listo. Pero Entonces, tú puedes minimizar tus fotos para que no te hagan, para que no te hagan arriba a la izquierda en el de un cosito, y ahí te minimiza eso y no te hacen estorbo. arriba a la izquierda. Voy a dejarlo ahí. Bueno, Ok, comenzó en el 2002 cuando entré a trabajar en la Javeriana. En ese tiempo Camilo me dijo que si quería trabajar en los XRI, Extended Real Interval Constraint System. El hombre en ese momento era Gustavo Gutiérrez, que es esta persona aquí. Él ya tenía casi todo implementado. Yo llegué solo a arreglar algunas, voy a ayudar a arreglar algunas cosas. Y faltaba una aplicación. En ese tiempo yo no recuerdo el nombre de esas dos estudiantes, creo que una era Diana. sí, Diana. Diana. Diana y había otra persona. Janet, Pero, Janet. tal vez Janet. Janet. Ellas estaban implementando Credos, que era una aplicación de Constraint Programming para reconfigurar redes eléctricas, pero ellas utilizaban otra versión de los RI. Ahí con Gustavo hicimos Credos de cero, creo yo. Hicimos todo el modelo de restricciones y la cosa funcionó. Funcionó para casos canónicos, Iván Lara y Barangú, creo que eran los nombres de esos dos sistemas, y para una de las ramas de Buenaventura, que era parte del proyecto. Ahí el proyecto acabó y bueno, no continuamos con eso. Esa foto ahí es en el apartamento de Luis Omar, en Louvain-la-Neuve, como siempre bebiendo alguna cosa, en ese tiempo cerveza. Ahí está también Gustavo Pavón con Patos. Nunca trabajé con él, pero siempre estuvo ahí en Avispa, éramos buenos amigos. Esa foto aquí, bueno, es el mismo sitio. Esta más abajo es en Toronto, la primera vez que salí del país, digamos en avión. Fue para Toronto, no hablaba muy bien inglés, porque todavía no lo hago, pero en ese tiempo era más broken que ahora. Me tocó ir a mostrar ese póster y un paper que teníamos con Jorge y Alberto sobre soft constraints. Esa era la época constraint programming. Y más o menos por ese mismo tiempo, Camilo me envió este paper que está aquí, Semi-Ring-Based Constraint Satisfaction and Optimization, de Stefano Vistarelli, Ugo Montanari y Francesca Rossi. Este paper fantástico. ¿Por qué? Porque él es bien didáctico y además de didáctico, aprendí una estructura algebraica o algebraica, ¿cierto? Y ellos van mostrando toda la parte de teoría de orden, látices, relaciones, en fin. Y esa estructura ya la he utilizado en varios otros trabajos. En el 2014 con el LAME mostramos que eso se adaptaba para lógica lineal. En 2019 con Chris y Timo mostramos que eso da un modelo de costos para pruebas en lógica lineal. El año pasado, no, este año con Linda también lo utilizamos. Entonces es un trabajo así bien inspirador y que lo he continuado utilizando durante los años. En particular con ese trabajo en el 2004 publicamos con Alberto, que está aquí, y con Jorge, que está por aquí. Rafa, que era profesor de la Javeriana, también trabajaba en esos asuntos. Publicamos en el CEP, no, en el CEP no, eso fue MOS 2004, publicamos un artículo mostrando cómo implementar todo eso en Mozart. Después vino la época de... Perdón, ahí estaban Gerardo Sarria, Ángela Villota. Y Javier Javier Mena. Mena. Sí, Javier Mena. me gustan esas fotos porque siempre están mezclados univallunos y javerianos. Esta es la época cálculo de procesos. Hice mi doctorado con Frank y Katusha en l'École Polytechnique. Frank no está fumando nada ilegal.
Mis compañeros, mis colegas de ahí me regalaron un cigarro porque estaba terminando la tesis y bueno, nos fumamos esa cosa. Aquí en la despedida con Sara, una gran amiga, esposa de Frank. Por aquí aparece Michael, aquí está Jesús, Michael, Liliana, Alejandro y Andrés. Por aquí está Jorge Pérez, que lo visité una vez en Bolonia. Aquí aparece Hugo y Alberto. Una vez Hugo me invitó a Copenhagen a dar una charla en el grupo de él. Y aquí están mis dos hijos. Creo que son los dos que todavía continúan en Avispa. Está Jaime, esto fue en Bordeaux, no recuerdo en qué año. Michel el año pasado, tenía que pasar por Milán y bueno, aproveché para ver a Michel. Y por aquí también aparece Jaime, Laine y Giancarlo. Bueno, Giancarlo no fue mi alumno, creo que los dos hijos son estos dos. Michel es hijo compartido con Jesús Aranda, de maestría de Univalle. Esto vino después, la época más Proof Theory con Elaine. Como Camilo, creo que Camilo Rocha fue el que dijo ayer que en Avispa los nombres de los proyectos son bien interesantes. Yo no soy muy bueno para eso, pero aquí hay una anécdota. En 2000, no sé si fue 14, 15 o 16, yo estaba de cumpleaños, pero no dije nada, simplemente organizé una fiesta ahí en Place d'Italie, en París. Y Camilo me regaló este libro, Italo Calvino, Marco Baldo. De hecho, parte de mi biblioteca es gracias a Camilo. Me recomienda siempre libros que me gusta mucho leer. Y siguiendo Italo Calvino, que es fantástico, descubrí este aquí, Cosmicomics. Y yo necesitaba hacer un proyecto aquí, mandar un proyecto para las agencias de Brasil. Y me inventé este nombre, Logo Cosmic, que es lógica, jogos y cálculos de procesos para sistemas modales concurrentes. ¿Okay? No es muy inteligente, pero es básicamente un flipping de las palabras de Cosmicomics de Italo Calvino. No encontré la foto. En esa foto casi Dale Miller muere porque el hijo lanzó una matera desde el último piso y nos cayó a todos en la mesa, pero no encontré ninguna foto de eso, solo encontré esa que es la preparación a la cena. No, era un almuerzo, creo. Después de eso, bueno, con algunos proyectos, los dos Camilos y Frank Katushan nos han visitado aquí en Natal. Aquí está Camilo y María Cecilia en uno de los orgullos potiguares, que es el árbol, el cayuero más grande del mundo. Cayuero es esta frutica que está aquí. Es un árbol que ocupa toda una manzana. Aquí está Camilo Rocha. Elaine le escribió que Camiliño ya habla portuguesiño. Ese es un tablero que tenemos en el segundo piso. Y aquí vino Katusha, Frank y Mario Sergio visitándonos, y eso es allá arriba en nuestro apartamento. Cierro aquí solo para decir que son muy bienvenidos aquí en el Brasil. Esa es la foto de mi apartamento. Los que quieran venir van a tener esa vista. Y justamente hablando hoy en el desayuno con Elaine, me dijo que eso que está a la derecha es Jenny Pabú. Frank no pudo ir ahí. Yo no sé si Camilo Rocha fue, pero Camilo Rueda fue. Y justamente Elaine me estaba diciendo que Camilo le dijo que eso era el paraíso. Nos tomamos por ahí una cerveza o almorzamos y dijo que eso era el paraíso. Realmente es bien bonito. Bueno, entonces con eso cierro. Mil gracias al trabajo de Juan Francisco y Camilo por todo lo que han hecho, y digamos todas las personas, amigos, colegas que hemos pasado por la dirección de ellos dos. Bueno, voy a hablar de un trabajo que lo publicamos en el 2018 con Camilo Rocha y Elaine, y estamos terminando la versión journal con una extensión que ya les voy a decir cuál sería esa extensión, y si nos va bien antes del 31 de diciembre estaremos enviando ese trabajo. Esa foto, esas dos criaturas me pusieron a ver un partido de fútbol que detesto. No, creo que ellos estaban viendo fútbol y yo estaba trabajando en el paper. No sé qué era eso, si era Copa Libertadores, Copa de Brasil, la misma cosa para mí. En fin, pero ellos dos estaban viendo ese partido. Un partido Perú, Colombia, ¿no? Perú, creo. Colombia-Perú. Sí. Y como saben, pues me imagino que por la camiseta. En fin. Es el mejor jugador de Perú el que está allí.
Bueno, entonces voy a intentar balancear la cosa, no hacerlo muy técnico, sino sé que hay varios estudiantes y personas que trabajan en otras áreas y voy a intentar mostrar la cosa más motivacional y las cosas que hemos hecho y cómo sería interesante colaborar con otras personas. Bueno, entonces voy a comenzar con esa regla. Tal vez todos han visto el cálculo de secuentes, probablemente no esa regla en particular que está ahí. El computador y los de computación la leemos de abajo para arriba como un proof search procedure que dice que si queremos probar la conjunción de f y g, tenemos que probar dos cosas, tenemos que probar f y g. Los filósofos y los matemáticos lo leen, de hecho el significado del conectivo se da leyendo de las premisas a las conclusiones. Dice que si tengo una prueba de f y una prueba de g, entonces tengo una prueba de f y g. Esa en particular es lógica lineal, ese símbolo que ahí se llama tensor, multiplicative conjunction, y es multiplicativa en el sentido que hay que dividir los recursos. Por eso lógica lineal habla de recursos más que de true y false, de verdades. Si uno quiere implementar esa regla, puede utilizar Prolog, por ejemplo. Y la especificación en Prolog sería más o menos esto. Si tenemos un contexto upsilon, una lista, en Prolog todos son listas de fórmulas. Si quiero probar f tensor y, tengo que encontrar una partición de upsilon en gamma y delta y tengo dos goals para probar. Tengo que probar f y tengo que probar g. Esa sería la especificación, se puede hacer, funciona, no es un problema, pero en Rewriting Logic es mucho más simple y directa. Entonces noten que eso que está aquí, ya Camilo Roche habló de eso ayer, noten que escribo básicamente lo mismo que escribí aquí, gamma, coma, delta, probando f tensor y, tengo que probar dos cosas, gamma f, virgul, coma, gamma y. ¿Ok? Y eso es lo que José Meseguer llama el Epsilon Representational Distance. Significa que lo que uno ve en el papel es lo que uno escribe en la especificación y no es solo un lenguaje de programación, sino que es un formalismo, ¿cierto? Podemos razonar acerca de esas especificaciones. Entonces, inicialmente ustedes podrían decir, es solo una cuestión de sintaxis. Allá utilicé split upsilon, aquí solo una coma, podría ser solo sintaxis. Es un poco más que eso. También Camilo Rocha hizo un spoiler ayer. Cuando uno utiliza pattern matching módulo axioms, uno consigue representar de forma mucho más simple diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, si estamos en lógica clásica, las fórmulas, tener dos veces f es la misma cosa que tener una vez f. Y eso es idempotencia o contraction desde el punto de vista de proof theory. Y es solo escribir eso, f, coma, f, la misma cosa que f. Además de eso, sabemos que esa coma podemos mover el orden de las fórmulas, entonces esa coma debería ser asociativa, conmutativa y el conjunto vacío debería ser la identidad de esa coma. Entonces esos axiomas y esa ecuación están definiendo que esa especificación sirve para lógica clásica. Si nos vamos para lógica lineal, que habla de recursos, ya no vale weaken y contraction, ya voy a mostrar esas reglas. Y no vale en particular eso. Dos copias de f no es la misma cosa que una copia de f. Entonces lo único que hago es poner que la coma es asociativa, conmutativa y tiene una identidad, pero no tiene idempotencia. Hay otras lógicas, como full ambit calculus, en los cuales uno puede quitar más cosas. Además de weaken y contraction, puede quitar exchange. El orden de las fórmulas importa. Entonces, ¿qué significa eso? Que la coma no es asociativa y no es conmutativa. ¿Ok? Entonces, es parte sintaxis, es parte de los axiomas. Y otra parte fundamental, que también Camilo la mencionó ayer, es la diferencia entre computaciones deterministas y no deterministas. Esas dos reglas son las de tensor a la derecha y a la izquierda. A la derecha es una decisión. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que partir ese contexto, dividir ese contexto. Y la forma en que lo hago tal vez no funciona y tengo que volver a hacer un backtracking e intentar otra opción. Ya el tensor a la izquierda, él es invertible. ¿Qué significa eso? Que el tensor se convierte en una coma. Siempre puedo hacer eso sin problemas. Entonces parece justo especificar ese tensor a la izquierda como una ecuación que siempre se puede hacer y el tensor a la derecha como una regla. ¿Por qué? Porque puedo hacer backtracking en ella. Entonces, esos tres ingredientes son fundamentales para ese trabajo. Saber que tengo un Epsilon Representational Distance, si queremos decir para los lógicos, usen nuestro sistema, tenemos que darles algo fácil de utilizar. ¿Okay? Tenemos que tener la posibilidad de especificar diferentes contextos de forma fácil. Eso sería esos axiomas o rewriting modulo axioms. Y tenemos que tener una forma de especificar comportamiento determinista y no determinista de una forma simple. Bueno, este trabajo es acerca de analizar ese tipo de sistemas de cálculos de secuentes y en particular eliminar esta regla. Esa regla CAT, si nunca la vieron, es la que todos utilizamos cuando probamos teoremas en matemática.
Si queremos probar ese teorema delta, tal vez probamos un lema intermedio F y utilizando ese lema intermedio F terminamos la prueba de delta. Eso es lo que normalmente hacemos en matemáticas. Vamos creando varios lemas y finalmente probamos el teorema principal. Sin embargo, desde el punto de vista de un computador, esa regla es complicada, ¿cierto? Si hacemos un proof search procedure, empezamos de abajo, vamos subiendo y tenemos que inventarnos un F. Entonces, eso es un problema, ¿ok? Entonces, el teorema de cat elimination dice que esa regla se puede eliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una prueba utilizando cat, hay una prueba sin cat. ¿Qué significa eso? Que las reglas del sistema son suficientes y no necesitamos introducir lemas. Pero del otro punto de vista también es válido. Si queremos introducir lemas, no tiene problema. Siempre podemos reducir eso a una prueba sin utilizar ese cat. Eso tiene varias implicaciones. Las pruebas son analíticas. Quiere decir que para probar un secuente solo necesito las pruebas que están en la conclusión. De ahí se deriva normalmente consistencia. Y es mucho más fácil implementar sistemas automáticos que no utilicen esa regla cat. ¿Okay? ¿Cómo se prueba cat elimination? Voy a mostrar eso un poco después. Son un poco de proof of obligations. Normalmente las personas dicen, eso es trivial. A veces aparecen errores en las partes triviales. Entonces, justamente uno necesita herramientas automáticas que le permitan a uno, automatizar parte de esa prueba. ¿Okay? Entonces, este trabajo es justamente eso, utilizar tecnologías de rewriting. Camilo Rocha iba a hablar ayer de narrowing, pero finalmente no habló de narrowing. Y utilizar esa tecnología para probar 4 propiedades fundamentales en Proof Theory. Admisibilidad de reglas, ya les voy a decir qué es eso, invertibilidad, permutabilidad y el teorema de cat elimination. Y todo eso fue implementado en algo que llamamos el framework. No fue mucha creatividad en ponerle ese nombre, pero bueno, era porque ya existía el F-framework, no el K-framework para semánticas de lenguaje de programación y después de K-Sigel, entonces el framework para lógica. Bueno, esto es lo que voy a hacer. 2 slides de rewriting logic muy simples. Después mostrar cálculos secuentes y las propiedades que queremos probar. Después, cómo todo esto fue formalizado dentro del framework de rewriting logic. La implementación, sin mostrar código, básicamente les voy a mostrar qué hace la herramienta y termino. Tengo hasta las 55. Bueno, entonces Camilo ayer habló un poco de esto, Rewrite Theory. En Rewrite Theory, cuando comenzamos a construir una especificación, comenzamos por una Rewrite Theory que tiene varios componentes, tiene una asignatura, los símbolos que vamos a utilizar, las ecuaciones y los axiomas que vamos a imponer sobre los constructores y un conjunto de reglas de reescrita. Y toda la teoría dice qué significa reescribir un término T en un término T'. ¿Okay? Entonces, básicamente, esa Rewrite Theory prueba teoremas de esa forma. Si T puede ser transformado en ese transition system que es generado a un término T'. ¿Okay? Existen algunas condiciones para que eso sea ejecutable. Camilo habló parte de eso, pero no vamos a entrar en esos detalles aquí. Y mod es una implementación de todo eso. Eso pasó conmigo con Mozart. En 2002 había el libro de Peter no estaba, creo que había un draft de un PDF por ahí, que el libro apareció mucho después. Y era una teoría tan bonita, con una implementación súper elegante que funcionaba. Es una pena que ya Mozart creo que ya no lo continúan desarrollando, ¿cierto? Hasta donde sé. Hace mucho que no lo utilizo. Y mod es básicamente eso, es la implementación de una teoría súper bonita, no hacking. Bueno, hay mucho hacking para implementar eso por allá abajo en C++. Pero lo que uno especifica en mod es básicamente lo que está diciendo la teoría y las propiedades se van a respetar. Bueno, cálculo de secuentes. Si nadie vio un cálculo de secuentes, es básicamente eso que está aquí. Es un conjunto de fórmulas. Puede ser una lista, puede ser un conjunto o multiconjunto. Y al otro lado también, ¿ok? A veces no tenemos nada aquí. Se llaman one-sided system, solo un lado. O si tiene ambos lados, se llaman two-sided. También a veces controlamos ese delta para que sea solo una fórmula, como en sistemas intuicionistas. En ese caso lo llamamos single conclusion. O podemos tener varios y en ese caso se llama multiple conclusion. ¿Okay? Las reglas son básicamente eso que está aquí. Tenemos una conclusión S y o puede ser 0 premisas. En el caso hablamos de un axioma. Podemos tener una o más premisas. En el caso sería una regla que para probar la conclusión todavía tenemos que probar algunas premisas. Tal vez todos están familiarizados con ese que está aquí. Tal vez ese es intuicionista, tal vez más familiarizados con el de lógica clásica. Pero bueno, lo que básicamente uno hace es definir una sintaxis y las reglas. Por ejemplo, la regla inicial está diciendo que si tenemos un átomo a la izquierda y tenemos ese mismo átomo a la derecha, la prueba
termina. Si tenemos verdadero al lado derecho, la prueba termina. Falso a la izquierda hace lo mismo. Bueno, aquí no están todas las reglas. Si tenemos una disyunción al lado izquierdo, quiere decir que para probar C tenemos que asumiendo F tenemos que probar C y asumiendo G tenemos que probar C y las otras. ¿Okay? Entonces son reglas para usted probar teoremas dentro de esa lógica, y en Proof Search lo que hacemos es cogemos ese secuente, que sería el teorema que queremos probar, y vamos de abajo para arriba aplicando las reglas hasta que llegamos a los axiomas. Son estas de aquí que no tienen más premisas. ¿Okay? Y ahí la prueba termina. Especificar eso en Mod es muy fácil, no les voy a mostrar código, pero por ejemplo aquí está la conjunción a la izquierda. Si tenemos F y G separado por el contexto C, entonces tenemos F, bueno, aquí utilicé punto y coma porque daba problema con otro, pero podría ser una coma, y quiere decir que si teníamos una conjunción a la izquierda, tenemos las dos hipótesis a la izquierda, ¿ok? Y eso es bien fácil. ¿Y qué nos da eso? Nos da un Proof Search Procedure que es correcto por construcción, porque básicamente las reglas en papel son las mismas reglas que tenemos en el sistema de Mod. Mod, además, quiere decir que podemos utilizar el sistema para probar teoremas simples. Para probar teoremas más complicados, no basta solo con hacer eso, hay que utilizar algunas estrategias para que eso sea eficiente. Pero es correcto por construcción. Si queremos hacer pruebas simples, eso va a funcionar bien, y además nos va a dar un proof object diciendo cómo ese teorema fue probado. Entonces este es uno muy simple, conmutatividad de la conjunción, y nos está diciendo que aplicó conjunción a la izquierda, después conjunción a la derecha y 2 veces la regla de identidad y terminó. ¿Ok? Bueno, pero en este trabajo estamos interesados no solo en construir probadores de teoremas. ¿Por qué? Porque ya las personas hacen eso mucho mejor que esa especificación. Es decir, hay heurísticas, hay algoritmos mucho más eficientes para representar eso, estructura de datos, en fin. Nunca vamos a competir con eso que está ahí. Pero con lo que sí podemos competir es con probar metapropiedades de ese teorema. ¿Qué quiero decir con metapropiedades? No es solo probar un secuente dentro de esa lógica, sino que utilizar el sistema, ¿no? En el caso Rewriting Logic y Mod, para probar propiedades del propio sistema. Entonces, por eso los llamo metateoremas, son un nivel de abstracción un poco más arriba. En particular, voy a hablar de estas dos propiedades, admisibilidad e invertibilidad. Si miras la definición, admisibilidad dice lo siguiente: si tenemos un conjunto de reglas y quitamos una de ellas, ese sistema continúa probando las mismas propiedades. ¿Ok? Entonces, de cierta forma, podemos descartar esa regla y el sistema continúa probando lo mismo. Invertibilidad dice lo siguiente: si tenemos un secuente y puede aplicar esa regla, aplíquela, porque no va a perder demostrabilidad. ¿Ok? Quiere decir que la puede aplicar cuando quiera y no va a perder. Si el secuente era probable, continúa siendo probable. Hay otras que no son invertibles, que son decisiones, como mostré al principio, y quiere decir que si la aplica, tal vez va a tener que volver a hacer backtracking e intentar alguna otra cosa. ¿Ok? ¿Cómo se prueban esas propiedades? También sin entrar en mucho detalle, son normalmente pruebas por inducción en la altura de la derivación. ¿Qué quiere decir? Que cuando aplicamos esa regla, en esta premisa tiene una altura menor, inducción aplica en ella, y podemos aplicar las hipótesis inductivas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es invertibilidad de disyunción a la izquierda. De este amarillo podemos deducir estas dos, no nos vamos a interesar por eso, y tenemos que probar estos dos secuentes, pero eso es fácil, digamos, es solo mandárselo a Mod y Mod va a conseguir probar eso que está ahí. Algunas otras son más complicadas. Si queremos probar la invertibilidad de la implicación a la derecha en ese sistema, vamos a tener un problema aquí. Necesitamos probar este secuente, este azulito que está aquí ya lo podemos asumir, está aquí, pero este que está aquí no lo tenemos, ¿ok? Tenemos este amarillo que está aquí, pero esta F está estorbando, ¿ok? Pero hay un teorema que dice que weakening es admisible. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una prueba de A con estas hipótesis, hay una prueba con una hipótesis extra, que sería ese F que está ahí. Entonces, probar la invertibilidad de ese conectivo implica probar la admisibilidad de otra regla que sería weakening. Probar la admisibilidad de weakening. Weakening es esto que está aquí, es el argumento que dije antes. Sí, yo puedo probar C con un conjunto de fórmulas gamma. Puedo adicionar más hipótesis. Teniendo más hipótesis, todavía continúo probando ese teorema C. ¿Ok? Probar ese teorema, la admisibilidad de weakening, o sea, que esa la podemos sacar de ese sistema, es bastante fácil. Es una inducción sobre la altura de la derivación. No tiene mucho problema. Todos los casos son simples.
Y admisibilidad de contraction dice otra cosa. Admisibilidad de contraction dice que si conseguimos probar C con 2 copias de F, no necesitamos las 2 copias. Una es suficiente en ese sistema. No en todos los sistemas, pero en particular en ese sistema intuicionista, eso vale. Probar esa admisibilidad es un poco más complicado. Pues la estructura de la prueba es parecida, es decir, es inducción sobre la altura de la derivación. Pero, por ejemplo, aparece este caso aquí en el cual aquí no puedo aplicar la hipótesis inductiva. Porque la hipótesis inductiva dice, si tiene 2 copias, puede convertir eso en una sola copia. Pero aquí no tengo 2 copias, tengo una F y tengo una disyunción de F y G. Pero por invertibilidad de este conectivo, que ya lo probé antes, tengo este secuente, y en este secuente, bueno, otra cosa, esa invertibilidad fue probada preservando las alturas. Eso es importante cuando se hace pruebas por inducción, ¿cierto? Hago una transformación, pero esa transformación tiene que garantizar que la altura o permanece igual o disminuye. Si aumenta, no puedo utilizar eso dentro del proceso. Entonces, aquí aplica invertibilidad de la disyunción. Quiere decir que tengo 2 copias de F, y como tengo 2 copias de F con altura menor, entonces puedo probar con una sola copia de F, y ahí el teorema de admisibilidad de contraction continúa. Entonces, básicamente lo que estoy mostrando es, hay admisibilidades que son fáciles, como esta que está aquí. Algunas invertibilidades necesitan de weakening, y la admisibilidad de contraction necesita invertibilities. Entonces hay unas dependencias en cómo uno prueba todas esas propiedades. Cat elimination es la propiedad principal, en alemán es Hofstadt, teorema principal de Gensen, que dice lo siguiente, que como les dije antes, ese es el teorema que permite introducir lemas dentro de una prueba, y el procedimiento de Cat elimination es como eliminar esos lemas y transformar eso en una prueba sin utilizar la regla Cat. Esta prueba es un poco más compleja. Se necesita una doble inducción o inducción en un orden lexicográfico, en el cual los casos principales, por ejemplo, que se llama un caso principal en este contexto, si yo corté con una conjunción, yo tengo que utilizar esa conjunción de un lado y tengo que utilizar la conjunción del otro lado. En esos casos principales, el CAT se reduce cortando con cosas más simples. Entonces puedo hacer eso por inducción. No importa si crece la altura, si reduzco la complejidad de la fórmula, puedo utilizar inducción. Y en ese caso voy a cortar con A, que es más simple que la conjunción de A y B, y voy a cortar después con B. Entonces un CAT se convierten en 2, pero dos cortes más simples. Eso funciona cuando las fórmulas son principales. Pero hay otros casos en los cuales la fórmula no es principal. Entonces aquí en rojo está que corté con A, que está también aquí al otro lado, pero me dio por utilizar otro conectivo dentro de esa prueba. ¿Ok? Entonces utilicé la conjunción. Entonces, ¿cómo se resuelven esos casos? Normalmente, primero se aplica la regla. Entonces apliqué la regla y después aplico el corte. Y estoy aplicando un corte con altura menor, con la misma complejidad de la fórmula, pero en altura menor. Entonces inducción funciona y eso termina. ¿Ok? Entonces, ese procedimiento hay que hacerlo para todas las reglas, para todas las posibles combinaciones de reglas, y el teorema de Cat elimination finalmente va a decir que esa regla se puede eliminar, es admisible. ¿Okay? Si la quito, continúo probando los mismos teoremas. Entonces, ¿qué hicimos con Camilo de Leining? Especificamos eso como una rewrite theory, ¿okay? Como un procedimiento en rewriting logic para probar ese tipo de teoremas. No se preocupen con esa cantidad de símbolos, voy a explicarlo de una forma un poco más intuitiva. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Si uno quiere probar ese tipo de teoremas, tiene que decir cuándo las dos reglas se pueden aplicar sobre el mismo secuente. Y la solución para ese problema es unificación, ¿cierto? Entonces tengo las dos conclusiones que están especificadas como reglas, unifico, y esa unificación me va a decir, por ejemplo, si usted quiere utilizar la conjunción a la derecha y la disyunción, no sé cómo se dice, a la izquierda, tiene que tener un secuente más o menos así, ¿ok? Y la unificación, bueno, es un caso bastante simple, pero la unificación me va a decir todas las posibilidades, ¿ok? Todas las posibilidades de secuentes en las cuales se puede aplicar esas dos reglas. Entonces ya identificamos un caso. Dentro de todos los posibles casos, esos son los casos que tenemos que probar. Paso número 2 es aplicar la regla, porque invertibilidad, admisibilidad dicen, primero aplique la regla y mire a ver qué pasa. Entonces apliqué la regla es muy fácil dentro de Rewriting Logic, ¿ok? Y el paso número 3 es comenzar a recolectar todo lo que sé
de esas premisas. Entonces, como dije aquí, estas dos premisas tienen altura menor, quiere decir que inducción aplica sobre ellas y quiere decir que esas dos premisas las puedo asumir como hipótesis dentro de mi teorema. Entonces, puedo aplicar inducción sobre ellas, puedo asumir ellas como premisas y voy recolectando todas esas hipótesis. Después es probar goals, y probar goals es muy fácil. Entonces, ¿qué hago? Voy a extender la teoría con un pocotón de hipótesis y voy a empezar a probar un pocotón de proof obligations, ¿ok? Y ese es el paso número 4 y rewriting logic también es muy buena para hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Esa es la intuición. Entonces, unification para saber todos los posibles casos para generar las hipótesis y utilizar todas las hipótesis para probar el teorema. La definición no parece muy bonita, pero la voy a partir en varias partes, no se preocupen, no lean eso que está ahí. Entonces, básicamente lo que quiero hacer con invertibilidad es probar algunas premisas, ¿ok? Con la teoría extendida, ¿ok? Y rewriting logic, ¿qué hace? Rewriting logic prueba cosas de ese estilo. Si es secuente, puede ir para proof, es decir, si es secuente es probable en esa teoría. Entonces, ¿cómo extendemos la teoría? Paso número 1, tengo que generar todos los posibles casos. Eso es con una unificación. CSU son los unificadores para las dos conclusiones de las reglas. ¿Ok? Entonces, ese unificador está generando todos los posibles casos. Después tengo que generar cuál es el goal que tengo que probar. Y el goal, en este caso particular de esta propiedad, es probar las premisas de esa regla. Y noten que aquí utilicé el unificador delta. O sea, para ese caso particular, tiene que probar cada una de las premisas de esa regla. ¿Qué puedo utilizar? Noten que eso está del otro lado de este símbolo. Quiere decir que voy a utilizar toda esa teoría para probar que este secuente que está aquí es probable. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay del otro lado? Del otro lado están teoremas adicionales que yo ya probé. Entonces, por ejemplo, como les mostré, para probar invertibilidades, puedo utilizar admisibilidad de weakening. Y para probar admisibilidad de contraction, puedo utilizar invertibilidades. Entonces, extiendo la teoría con esos teoremas que ya probé. Es como es una forma modular de hacer la cosa, pero unos teoremas. Voy adicionando esos teoremas y puedo probar teoremas más complejos. Este R es toda la teoría, las reglas, es decir, para probar ese secuente yo puedo utilizar todas las reglas del sistema. Entonces, es la primera extensión que hacemos. La segunda extensión es decir, para ese caso particular, para esa propiedad en particular, yo puedo asumir que todas esas premisas de estas reglas son probables. Entonces, las adiciono dentro de mis hipótesis. ¿Ok? No voy a hablar en la denotación, básicamente es eso. Todas esas premisas son probables, entonces las pongo ahí en ese conjunto de hipótesis que puedo utilizar. Y la última parte, la parte inductiva. Entonces, la parte inductiva dice que si en esas premisas yo puedo aplicar la otra regla, lo puede hacer porque son premisas de altura, son derivaciones de altura menor. Como son derivaciones de altura menor, inducción aplica y lo puedo usar. Entonces, ese término un poco feo que está aquí, básicamente está modelando, está representando el principio de inducción que se puede utilizar en ese tipo de pruebas. Entonces, en el final, ¿qué hago? ¿Qué hicimos? Tenemos que generar casos, se hace con unificación. Tenemos que probar unos secuentes. Más para probar esos secuentes, tenemos una lista de hipótesis. Entonces, generamos esa lista de hipótesis y le decimos mod. Con esa teoría extendida, díganme, faltan algunas cosas. Esas propiedades en general son indecidibles. Entonces, tal vez falta que el humano diga, faltó este teorema o este lema para terminar esa prueba. O puede ser simplemente que la propiedad no vale para ese sistema. ¿Okay? Entonces, el teorema que mostramos ahí es la correctitud de ese procedimiento. Quiere decir que ese modelo, si él dice que sí, es sound. Es decir, cuando él dice que sí, realmente el sistema satisface la propiedad de invertibilidad. Para admisibilidad es más o menos la misma historia. La descripción de la prueba es un poco diferente, pero básicamente tenemos que probar secuentes. Para probar ese secuente podemos utilizar en las premisas de altura menor y las premisas, ¿ok? Y el sí, entonces es sound. Está todavía más fea que las anteriores porque es una propiedad un poco más compleja, ¿ok? Pero la idea sigue siendo la misma. Entonces, cat elimination es probar la conclusión de cat, que es esta amarilla o verde que está por aquí, asumiendo las dos premisas.
Esas dos premisas las podemos instanciar con cualquiera de una de las reglas del sistema. Entonces, el primer paso es unificar esa premisa de CAT contra todas las otras reglas del sistema y esa premisa contra todas las otras reglas del sistema. Eso va a generar un poquitón de proof obligations. Podemos utilizar dos tipos de inducción, como les dije antes. Podemos utilizar, siempre que cortamos con una fórmula de menor complejidad, inducción aplica, no importa si extendemos la altura, porque es un orden lexicográfico. Y si reducimos la altura y preservamos la complejidad de la fórmula, también inducción aplica. Entonces, esas dos partes que están, los dos principios, inducción sobre la estructura, inducción sobre la altura de la derivación. Y el teorema nuevamente dice que ese análisis es sound. Si Mott consiguió probar todos los casos de cat elimination, realmente el sistema tiene, o la propiedad de cat elimination es satisfecha por ese sistema. Bueno, entonces esa es la teoría, unos teoremas que probamos, mostrando que el análisis es sound, y después implementamos todo eso. Como Frank dijo, me gusta mucho hacer eso, hacer una teoría y después mostrar que eso funciona para alguna cosa, y este caso fue fantástico, funcionó para un pocotón de sistemas. Para eso utilizamos un meta-level de Mott, que básicamente es una teoría universal que nos permite hacer varias operaciones sobre las teorías que especificamos. En particular, noten que todos mis teoremas eran, coja la teoría original y extiéndala con algunas otras cosas. Entonces, en Mott eso se hace con el meta-level o con reflective capabilities del sistema. Y el LF Framework es una implementación de esos teoremas que les mostré ahí. ¿Qué podemos hacer con eso? Mostrar admisibilidad de reglas estructurales, Wicking Contraction, hacer análisis de invertibilidad de reglas del sistema, mostrando cuáles son invertibles y cuáles no. Análisis de permutabilidad, cuando una regla se puede cambiar con otra dentro de una prueba. Identity Expansion, que dice que, bueno, normalmente la regla inicial dice que si hay un átomo a la izquierda y un átomo a la derecha, la prueba termina. Y Identity Expansion dice que eso funciona para cualquier fórmula, no necesariamente para átomos. Y resultados de cat elimination para varias lógicas. Esta es la, digamos, la joya de la corona. Un poco de casos que funcionan. No vale la pena entrar en detalles en las lógicas si no les presento las reglas. Pero estas tablas aquí muestran, este rojo quiere decir, por ejemplo, que esta regla era invertible, pero Mott no fue capaz. Y no fue capaz porque le faltaba algo. Le faltaba, en este caso, le faltaba weakening. Entonces ya habíamos probado weakening. Si ponemos weakening en ese sistema, ponemos como teorema que weakening es admisible. Mott es capaz de probarlo. Contraction, la misma cosa. Contraction solito no consigue probar porque necesita algunas invertibilidades. Como ya probé las invertibilidades, agrego eso dentro del sistema y contraction muestra que es admisible. Eso lo hicimos para lógicas intuicionistas, two-sided, como las que les mostré. Hay otras que son single conclusion, hay otras que son multiple conclusion, que es el sistema que está aquí, para lógica clásica, que es creo que la que todos estamos acostumbrados. Y lógicas un poco más complicadas como lógica lineal. En lógica lineal utilizamos tres sistemas, diádico, no diádico y con weakening y contraction explícito en estos dos conectivos, que no vamos a entrar en esos detalles. Y para lógicas modales, con K y S4 logramos mostrar todos los teoremas de invertibilidad y admisibilidad de weakening y contraction. Eso básicamente fue el paper del 2018. Una cosa bien interesante con todo esto, y en discusiones con Elaine aquí en casa, era, esos resultados son conocidos, pero nadie los prueba en detalle, ¿cierto? Y fue interesante ver que Mott reportaba que ese caso no era probable por ese problema. Y eso fue interesante porque nunca, Elaine, que ya trabaja mucho más tiempo con esto, no había pensado que justamente ese caso iba a fallar. Entonces fue interesante ver todo ese pocotón de pruebas que ya les voy a mostrar y analizar qué estaba pasando y cuáles eran los lemas que faltaban para terminar esas pruebas. Más interesante que eso fue 2018, lo que estamos enviando, espero, antes del 31 de diciembre, es la versión Journal en la cual probamos cat elimination, que es una propiedad mucho más interesante que admisibilidad e invertibilidad de reglas. Conseguimos probar cat elimination para todos los sistemas. Algunas de esas pruebas de cat elimination son mucho más complicadas. En el caso de lógica lineal, se necesitan dos reglas de cat. La eliminación de uno depende de la otra y la otra depende de la primera. Es una mutual induction en esas dos reglas. Y como definimos tres sistemas para lógica lineal, en estos dos sistemas eso era necesario, introducir dos reglas cat, y Mott fue capaz de probar esos teoremas. Voy a mostrar la herramienta, pero voy a terminar y mientras preparamos las preguntas voy preparando eso ahí.
Entonces, ¿qué les mostré? Les mostré que utilizamos rewriting logic para especificar cuándo cierta propiedad en un cálculo de secuentes puede ser probada, en particular admisibilidad de reglas estructurales, invertibilidad y cat elimination. El approach es el abordaje, el approach es genérico en el sentido que no, se me fue. Es genérico en el sentido que probamos una propiedad y podemos modularmente colocar más cosas dentro de la teoría y podemos probar otras cosas. ¿Okay? Fue bastante fácil. Increíblemente, lo más complicado fue generar los PDFs que les voy a mostrar, porque en mod solo se puede hacer hola mundo después de la versión 3. Antes no se podía. Pero implementar los teoremas que les mostré al principio fue realmente fácil. Después de entender cómo funcionan los apóstrofes del meta-level, la cosa fue bastante simple. Y varios casos de éxito, varias lógicas, modales, superestructurales, clásicas, intuicionistas, y todas funcionaron perfectamente. Trabajo futuro, hay varias cosas que podemos hacer. Desde un punto de vista teórico, estamos intentando mostrar si esas condiciones aplican para otros tipos de sistemas, en particular Nested System y Hypersequence. Es una cosa un poco más teórica, saber cómo especificar esas propiedades para extensiones de cálculos de secuentes. Ya una cosa más de implementación, si algún estudiante de maestría, de pregrado quiere colaborar con nosotros. Necesitamos exportar esos proof object para asistentes de prueba. Varias personas dicen, ok, ¿por qué voy a creer que esa prueba en mod funciona si yo quiero ver una prueba en Coq? Eso no es fácil. Ya he intentado algunas cosas, pero es muy complicado porque mod simplifica muchas cosas, en particular todo el tratamiento de los axiomas commutativity, associativity, que Coq no se los traga tan simplemente. Entonces hay que hacer bastante trabajo ahí. Y tal vez, quedándonos en mod y no hay para Coq, es hacer un más proof assistant. Ahora uno manda el teorema y él hace lo que tiene que hacer y termina mostrando un PDF. Pero sería bueno hacer la cosa un poco más interactiva. Bueno, gracias. Mientras vamos preparando las preguntas, quería hacer un demo rápidamente. Entonces, este es el LFramework, la página del LFramework. Solo les quería mostrar, por ejemplo, eso aquí. Esto es lo que genera el LFramework, un PDF con todas las pruebas. Por ejemplo, este es el sistema MLJ, que es un sistema Multiple Conclusion para Intuitionistic Logic. Son 61 páginas de pruebas con todos los detalles. Weakening es muy fácil. Aquí están todas las proof transformation que tienen que hacer todos los casos. El computador no lo podemos engañar, él tiene que generar todos los casos. El humano normalmente se olvida de algunos casos y a veces el diablo vive en los detalles. Ese es el análisis de invertibilidad, muestra cuáles reglas son invertibles y cuáles no. Lo interesante es que las que no son invertibles, estamos en MLJ, la no invertible es esta. Muestra aquí en rojo diciendo que esto no es probable. Y si el humano ve eso, lo único que puedo asumir es que esto aquí es probable y yo por aquí tengo un F2. Claramente eso nunca va a ser probable y de hecho esa regla no es invertible en ese sistema. Aquí hay otro ejemplo de cosas que nunca van a funcionar. Este aquí tenía un top, un true a la derecha, el secuente termina, pero si me da por utilizar esta implicación que está aquí, termino con este secuente y ese secuente no es probable o no necesariamente es probable. De hecho no tengo ninguna hipótesis para probar este secuente que está aquí. Y la joya de la corona, pruebas de cat elimination. Esas son bastante más extensas, son muchos casos, ¿ok? Sí nos introducen todos los lemas necesarios, invertibilidades, admisibilidad de otras reglas estructurales, algunos fallan, y aquí vamos a estar en rojo cuáles falló. El humano puede ver eso, esa propiedad es indecidible. Entonces el humano puede ver eso y decir, está faltando ese lema, introduce ese lema, intenta probar y interactivamente intenta terminar la prueba de cat elimination. ¿Okay? Bueno, era eso lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Desafortunadamente tenemos muy poco tiempo, aunque empezamos 5 minutos tarde. Digamos que tenemos un minuto. ¿Alguien quiere preguntar? Yo quiero preguntar. Bueno, espero no haberme saltado a nadie en el turno. No veo a nadie levantando la mano, Luis Omar. Ok, Nadie gracias, entendió. Frank. Es un trabajo pésimo. No, a mí me pareció sorprendentemente interesante, Carlos, y de antemano te pido disculpas porque tú sabes que no es mi campo, pero sí veo como varias oportunidades de interacción
de colaboración allí en la parte de generación de explicaciones, como lo voy a hablar yo dentro de un momentito, ¿sí? Pero antes de meternos con la parte de explicaciones, una pregunta que es antes, no solamente para ti, sino para Camilo, y ayer no me atreví a hacérsela a Camilo Rocha, y es, ¿cómo resuelven ustedes el no determinismo? O sea, aparte no me quedó clara porque, o sea, y aquí estoy aprovechando el hecho de que tú tienes, que ustedes tienen background en programación por restricciones, ¿sí? Y entonces ustedes se acuerdan cómo se resuelve el no determinismo allá. Por ejemplo, en la búsqueda, nosotros en el labeling tenemos que definir qué variable queremos escoger en el árbol, cuando estamos en un punto del árbol, y qué valor para esa variable. Entonces, si quisiéramos hacer la analogía acá, en las pruebas de ustedes cómo resuelven el no determinismo, cómo lo implementan. No, respondo, Camilo. Cualquiera de los dos. Hágale, Carlos, yo complemento después. Hágale yo. Vale, Okay. lo que hace Mod es generar el Transition System y el procedimiento de Search hace un Breadth First Search. O sea, él va explorando todas las posibilidades y el mecanismo es el mismo mecanismo de backtracking que en CP. Es decir, él intenta con algún punto. Es decir, cada punto va a generar todos los posibles rewriting que pueden ser generados a partir de ese punto. Si uno de ellos falla, él va a intentar con los otros. Y es breadth search, o sea, si la solución existe en algún momento, después de muchos años, tal vez, si el árbol es muy grande, él va a encontrar esa solución. Entonces, el no determinismo es eso. Hay reglas que son no deterministas por varios motivos. Puede ser que las reglas no deterministas o puede haber varias sustituciones con las cuales se puede aplicar. Es decir, dentro de un término grande se puede aplicar la regla en varios puntos de ese término más grande y eso también genera no determinismo. Y el backtracking es el backtracking normal. Es decir, pero entonces uno tiene como parte de la entrada al solver, pues, o sea, la definición de la estrategia de búsqueda como tal. Así como hacíamos. Hay un lenguaje de estrategias. El search no hace ninguna estrategia. El search simplemente dice explore todo el árbol por breadth search y si hay una solución la encuentra. Pero hay un trabajo que se están realizando para hacer eso más eficiente. Es decir, además de la rewrite theory, pone cómo ejecutar esa rewrite theory de forma eficiente. Y ese tipo de cosas empiezan a aparecer. Ok, bueno, tengo otra pregunta, pero soy consciente del tiempo. Dime. Rápidamente, es que hay diferentes niveles de no determinismo. Una cuestión es cuando la relación es no determinística, porque hay varias escogencias, y si el sistema es confluente, es don't know, don't care, aplicó donde quiere y siempre llega al mismo punto. Si es no determinístico, el sistema desde el punto de vista de que no es confluente, pues tiene que explorar todos los estados, pero uno también en la escritura puede tener reglas que introducen variables en la parte derecha. Es una especie de no determinismo, no branching en el sistema de escritura, sino que es no determinismo que el usuario introduce en cierto momento y dice la temperatura del ambiente es tanto, con eso ejecuto. Eso también se puede hacer, pero con estrategias, como dice Carlos. Ok. Bueno, sí tengo otra pregunta, pero como tenemos una sesión de colaboración mañana, entonces, listo, back to the chair. Escucharle la siguiente. Solamente para terminar, Carlos, estas cosas que probaron el sistema, ¿están confirmando resultados conocidos? ¿Están identificando cosas que no se sabían? O sea, confirmar resultados conocidos son importantes porque, como tú dices, todos los detalles están allí. Esa parte no me quedó clara de los sistemas. Hasta ahora todos esos resultados ya son conocidos, pero digamos en ningún lado los prueban completamente y es normal. Es muy importante. Porque muchos son repetitivos. Pero ahora Giselle Reis, ella está utilizando una lógica que es una lógica modal que habla de seguridad, de knowledge, de que si la gente sabe tal cosa. Y curiosamente encontramos, no un problema, sino que una de las reglas que ella tenía le faltaba algo. Entonces eso es interesante. Es decir, para yo noté esa parte de las partes rojas y me pregunté si esas cosas eran también nuevas, las partes rojas. Algunas fueron unas sorpresas. Dijimos, no, eso falla por esta, pero también falla por la otra. Esas rojas a veces son rojas diciendo, falta que el humano diga que falta un lema, pero también algunas de esas rojas son definitivamente eso nunca va a ser probable. Supremamente interesante, Carlos. Interesante. Bueno, entonces, gracias, Carlos.